Buenos días. Okay. Yo voy a decir como una pronunciación que los cristianos coreanos, yo voy a decir, ustedes pueden responder pronunciación de los coreanos. ¿Ok? Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Okay. Gracias a Dios porque me dio una oportunidad el Señor. Un día me pasó difícil, por poco muere. Después de ese día ya me di cuenta que cuando quiera podemos morir. Antes de ese día siempre calculaba, ok, promedio de la vida es como 75, entonces a mí es como falta 60 años, no, 20 o 30 años. Pero pasando ese día ya me di cuenta que no, cuando quiera puede morir. Por lo tanto, gracias a Dios, porque yo estoy aquí, estamos aquí. Cuando viene hay orden, pero cuando va no hay orden. Gracias a Dios. Segundo, gratitud es por como texto que el Señor me dio. Este texto yo voy a compartir. ¿Sabe la dificultad de es pastores que prepara una sermón? Una de esas cosas es, ¿qué texto? ¿En qué parte? Hoy es último día de este año. Hay muchos versículos que yo medité, buscaba 200, 300 recientemente, pero era muy difícil. Toda esta palabra de Dios está viva, pero ¿cuál es más adecuada a ese día? Pero no batallaba mucho, porque Dios me dio como un regalito, pasando 50 minutos. Ok. Gracias. Esta palabra yo quiero compartir con ustedes. Estoy listo. ¿Está listo? Ok. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Pueden ver en la pantalla? Ok. Primero ustedes, segundo yo, unidos. ¿Está bien? Ok. Lean ustedes, por favor. Desde mi angustia, clamé al Señor y Él respondió, dándome libertad. Desde mi angustia, clamé al Señor y Él respondió, dándome libertad. Hoy es día especial. ¿Por qué? Último día de este año. No solo esto, domingo. ¿Sabes cómo recientemente es último día de año? Es domingo. ¿Cuándo es? 2017. Después, ¿cuándo habrá? 2028. Okay. Hoy es muy importante para las gentes, por lo tanto, gente le da importancia mucho. Algunos quieren planear bien, porque pero persona productiva quiere planear antes de ser año nuevo. Persona más como la importancia de la relación quiere reunirse con la gente. Algunas personas pasan ese día arrepintiéndose porque sienten que no han logrado nada en este año. Algunas personas pasan ese día como si fuera a recibir un regalo porque mañana empieza año nuevo año. Esperando. Les pregunto, ¿ustedes a qué tipo de personas son más cercanos? Levanten su mano. Primera. ¿Se olvidaron todas? Segunda. A mí es como más cerca. Segunda. Cuando yo era niño, tenía alguna esperanza. Pensé que iba a cambiar todo en el nuevo año. Pero pasando un año,
2 años, 3 años, 4, 5, ya me di cuenta que no va a cambiar ya. Yo pensé que iba a cambiar mi carácter como una persona muy buena cuando yo era niño, pero pasando 5 días me di cuenta que iba. Yo pensé que iba a quitar todo el pleito que había tenido en mi hogar, pero no pasando 7 días, pasando 2 días, otra vez pleito. Después ya me di cuenta que eso influencia de multimedia. Cuando yo veo noticias, siempre es como había entrevista para persona que pasa en la calle. Hola, Alberto, ¿qué tiene plan por nueva? Yo tengo. Por lo tanto, cuando yo veo esto, iba a cambiar todos, pero no. Después de ser como un cristiano, después de convertirme en un cristiano, ya me di cuenta que ya hay algún ser como espiritual cuando pasó ese día. Siempre nos reunía amigos como velando, disfrutando, pero después de ser los cristianos ya no quería esto. ¿Por qué? Pero yo no sabía. Pero cuando yo preparo este sermón, ya me di cuenta que como los cristianos, ¿cómo debemos pasar ese día? ¿Han pensado sobre esto? Hoy es último día de este año y mañana es nuevo año, primer día. ¿Cómo pasaríamos este día? Hay que recordar Dios. Hay que recordar Dios. ¿Por qué? Independientemente de nuestra emoción negativa o positiva, Dios estaba con nosotros. Amén. El mismo Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, lo más importante para los cristianos, antes de disfrutar algo, meditando este año, recordar Dios, específicamente, súper importante. David era un rey, es decir, no le faltaba nada. Su autoridad tenía mucha gente, dinero. Sin embargo, David recordaba a Dios. ¿Cómo es Dios que recordó David? ¿A cuál Dios necesitamos recordar? Necesitamos recordar a Dios que estuvo en mi dificultad. Vamos a leer versículo 5. Ustedes pueden leer, por favor. ¿Ya apareció? ¿Listo? Espero que lean, por favor. Aquí dice, desde angustia. No. Desde mi angustia. Hay mucha diferencia entre desde mi angustia y desde angustia. Desde angustia, si hubiera dicho desde angustia, eso es un conocimiento económico. Es una teología. Dios está vivo. Ok, Dios está vivo. Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros cuando hay dificultades. Sí, teología. ¿Es necesario aprender sobre esas cosas? Sí, claro. Es necesario aprender académicamente, pero es necesario complementar en nuestras situaciones, súper importantísimo. Desde mi angustia. Yo digo esto, eso es una confesión, experiencia. Confesión, experiencia es súper
importantísimo para los cristianos para experimentar el Señor que está con nosotros. Claramente es súper importantísimo. Él dice que es mi dolor. Es una oportunidad para encontrar, para experimentar a Dios. ¿Qué dificultad había en este año 2023? ¿Cómo sintieron ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? Solamente decía dificultad, dificultad, o ignoraba dificultad, dificultad. No es suficiente para experimentar Dios que está con nosotros. Para experimentar Dios que está con nosotros, dos cosas importantes. Una es una situación específica. ¿Cuál situación había en 2023? 2023. ¿Qué angustia había? ¿Dificultad, problema había? Eso no es una cosa como una trampa para batallar el Señor que puso a nosotros. No, para conocer a Dios. David tomó una oportunidad en su angustia, ¿qué haciendo? Orando. Por tanto, dice, clamé al Señor. Clamé al Señor. Súper importantísimo cuando pasamos alguna dolor en situación grave. Tenemos tendencia a decir a los demás cuando hay dolor, situación injusta. Tenemos tendencia a decir a los demás. Esto ayuda a aliviar un peso emocional y obtenemos sabiduría. Es necesario, pero hay más importantísimo que es clamar al Dios. Clamar al Dios es súper importantísimo. Es hablar con Dios y orar, clamar. Si oramos, cuando responde el Señor, según nuestra oración, podemos darnos cuenta que el Señor respondió a nuestras peticiones. En ese momento podemos experimentar el Señor que está con nosotros en nuestras situaciones. David experimentó el Señor que estaba con él. Cada vez que hay dificultad, hablaba con Dios. Vamos a leer en la pantalla 142:2, dice así. Ustedes lean, por favor. Ante él expongo mi queja ante él. Expreso mi angustia. No hay gente que entiende nuestra palabra como Dios. Algunas veces podemos estar en una situación muy injusta, una situación que no podemos entender. ¿Qué dolores había tenido en este año? ¿Qué dificultad había tenido en este año? ¿O problemas? Eso era oportunidad para clamar a Dios, para recibir respuesta de Dios. El Señor respondió de nuestras peticiones. El mismo Dios va a obrar por nosotros en 2024. Espero que iniciemos el 2024 creyendo en el mismo Dios que está con nosotros en una situación muy grave. Ok. Segundo cosa que debemos recordar,
David es Dios que respondió. Necesitamos recordar Dios que respondió. Vamos a leer versículo 5 otra vez. Él respondió. Él respondió. Él respondió. Él responde. Él responde. Él responde. Él responde definitivamente. Él responde definitivamente. Sí. Si no hemos recibido respuesta, es porque falta de uno de tres cosas. Falta de uno de tres cosas. Uno debe ser voluntad de Dios. Mira, una hermosa versículo que está escrito, 1 Juan 5:14, ¿qué dice sobre esto? Ustedes lean, por favor. Conforme a su voluntad, si pidamos cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no creo, algunas cosas sí, algunas no. Está escrito que cualquier cosa conforme a su voluntad. Vamos a ver en caso de David. David ya salió de su sufrimiento, angustia, dificultad, problema. ¿Era voluntad de Dios su oración, su petición? ¿Qué dificultad tenía David? David debía huir de Saúl porque Saúl quería matar a David. Saúl quería matar a David teniendo todas autoridad, poder, como un rey, tiene soldados. Quería matar a David. ¿Es la voluntad de Dios? No. ¿Es la voluntad de Dios que David muera? No. La voluntad de Dios es que David viva. Por lo tanto, el Señor respondió de su petición porque está de acuerdo con voluntad de Dios 100%. Su oración estaba de acuerdo con la voluntad de Dios 100%. Algunos quieren tener más dinero o trabajo, pero una parte no es igual que voluntad de Dios. Como políticos. Político todo dice para la gente. Para la gente. Pero una cosa no. Una cosa no. Eso no. Cuando ve Dios, no. Todo debe ser voluntad de Dios, como caso de David. Sobrevivir David, eso era voluntad de Dios. Segundo es permanecer en el Señor. Su palabra debe estar en nosotros. Vamos a leer en Juan 15:7, que dice una versículo hermosa. Lean por favor ustedes. Si permanece en mí y mi palabra permanece en ustedes. Wow. Pidan lo que quieran. Lo que quieran. Yo quiero comer. Lo que quieran. Pero pensando, 200 es muy caro, abajo de 300. No, lo que quiera, lo que quiera. 1,000, 2,000, no importa, lo que quiera, pero no creen, no creen. Lo que quieran. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Vamos a ver el caso de David. Cuando huye de Saúl, David
estaba en él, su palabra estaba en él. Sí. Había una oportunidad para matar a Saúl. Había muy cerquita, solamente cortó su ropa. Es decir, si hubiera tenido un corazón, sea un poquitito, habría matado inmediatamente. Sin embargo, David no lo mató. ¿Por qué? Puede ver en la pantalla, ustedes lean por favor. ¿Por qué no mató David? Dice así. No puedo alzar la mano contra él porque quiere levantar, porque debe levantar la mano con una espada para matar inmediatamente. Pero David no. ¿Por qué? Su palabra está en ti, está en él. Es decir, en un momento en que puede matar David inmediatamente, sin embargo, reconocía a Dios y su palabra. Es decir, David estaba en Dios, su palabra estaba en él. Por lo tanto, cuando batalla mucho por huir de Saúl, oraba, Señor, desde mi angustia. Él respondió desde mi angustia. Hay otros últimos. Vamos a ver Gálatas 6:9, dice así. ¿Ustedes lean por favor? No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si nos damos por vencidos. Reina Valera dice, si no desmayamos. ¿Los cristianos oran? ¿Sí? ¿Ustedes oran? Okay. Yo creo que si es cristiano, oran. Normalmente oran. Pero pasando un día, ya no ora. ¿Por qué? Piensa que ya no iba a responder Dios. Hay una cosa muy interesante. Yo tengo un gatito. Un día me pedía, ¿siempre quiere jugar o quiere que yo abra una puerta a mí? Miau, miau. Al principio 2, 3 veces nada más. Luego yo esto es por estar ocupado. No. Ahorita no. Hasta que yo hago algo. Miau. Mirando a mí. Miau. Quiero jugar contigo. Miau. Wow. 10, 15. Luego ya me cansé. Ok, está bien. 5 minutos. 5 minutos. Ok, yo abro la puerta. Ok, ya no. Eso es. No hay que abandonar. David, una persona que ora siempre. No era una persona que abandonara la oración, aunque estuviera en una guerra. ¿Qué es guerra? Una cosa que debe reaccionar muy rápidamente. Si ataca a mí, no es necesario pensar atacar inmediatamente para ganar. Pero David, ¿qué hacía? Consultó al Señor, ¿debo ir a luchar contra filisteos? Es una palabra que debe decir una como presidente, un rey, un líder de un país. No, si ataca, debe atacar. Pero David preguntó otra vez. David volvió a consultar al Señor y respondió. Por eso el Señor respondió. Si oramos a la voluntad de Dios,
y estamos en Él, su palabra en nosotros, nunca abandonen a orar. Nunca abandonen orar. Él responde. Él responde. Él responde definitivamente a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso diferente significado cuando hay situación grave, porque Él responde. ¿A qué respondió Dios en 2023? Hay que pensar mirando atrás, hoy antes de ser mañana. Pensar, compartir en la familia. Espero que miremos el mismo Dios en 2024 responderá en nuestras peticiones. Amén. Por último, ¿a cuál Dios necesitamos recordar? Debemos recordar a Dios que dio la libertad. Versículo 5, vamos a leer. ¿Ya está memorizado? Hasta que memoricen no pueden salir por allá. Ok, vamos a ver, habrá un examen. Ya 3 veces, falta una vez más. Ok, ya. Dios le dio a David libertad a sus dificultades. ¿Cuál fue la angustia de David? ¿Cuál fue la dificultad de David? Reina Valena nos ayuda. Aquí vamos a leer Reina Valena. ¿Qué dice Reina Valena? Ok, ustedes lean por favor. Aquí dice lugar espacioso, lugar espacioso. ¿Cuál es la relación entre la libertad y lugar espacioso? Lugar espacioso significaba la libertad para David. ¿Por qué? David debía huir de Saúl. Saúl quería matar a David. Siempre David debe estar en un lugar muy pequeñito, estrecho. Debía vivir incómoda espacialmente, mentalmente. Debía vivir en una cueva. Puede ver en la pantalla, podemos leer viendo 1 Samuel 22:1. ¿Qué dice? ¿Ustedes lean por favor? Huyó a la cueva. Aquí hay una casa chiquitita, 2 cuartos. Una es una cueva muy grande. ¿En dónde quiere vivir ustedes? Aquí. Debe estar como escondido por persona que quiere matar a ustedes. En cueva. ¿En dónde quiere vivir? Aquí. David debía vivir una cueva y también debía vivir un desierto. Dice, David se estableció en los refugios del desierto. Físicamente no estaba cómodo porque debía vigilar por no saber cuándo viene Saúl, con un lugar muy pequeñito, estrecho. Por lo tanto, lugar espacioso para él es la libertad. Le pregunto, ¿qué dificultad había en 2023? ¿Qué problema está esperando 2023? ¿Qué dificultad está esperando en 2023? Vamos a recordar esta palabra. Salmo 18:5 dice, desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome
liberta. ¿Qué tipo de dolor tiene? Dolor, ¿qué significa para ustedes? Dificultad, ¿qué significa para ustedes? Lugar espacioso, ¿qué significa para ustedes? En 2024, el Señor nos dará la libertad. El Señor 2024 nos dará la libertad, que es lugar espacioso. Vamos a recordar, Dios estuvo en mi dificultad, Dios que respondió, Dios que dio la libertad. Les pregunto, en casa de David, ¿por cuál medio llegó la libertad? ¿Por cuál medio llegó la libertad? ¿Por cuál? ¿Por cuál? Por la oración. Si no hubiera orado, no habría llegado la libertad. Solo dificultad. David, desde mi angustia, clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. A través de la oración, espero que experimentemos el Señor que está con nosotros en alguna dificultad, y Señor que responde, Señor que nos dará la libertad. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos dio la palabra muy clara para pasar ese último día y para iniciar 2024. Ya sabemos que el Señor estuvo con nosotros en 2022-3, aunque tuviera en una situación injusta, una situación muy grave. Ya sabiendo que el Señor respondió a nosotros, el mismo Señor responderá a nosotros dando la libertad, que es lugar espacioso. Gracias por la palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.